Muy buenos días a todos y todas. Qué gusto poder estar acá con ustedes, poder estar hablando de este tema tan interesante y es aprende a negociar tu salario como un profesional. Hoy tenemos el gusto de poder acompañar a un grupo de personas que van a estar acá recibiendo diferentes puntos de vista de cómo trabajar, cómo tocar ese tema de la negociación salarial, cómo abordar los diferentes aspectos de la compensación, la parte básica, flexible, variable, beneficios, etcétera. Vamos a hablar de muchos temas que son importantes y que a todos de una u otra forma nos permiten avanzar en esas conversaciones que a veces pueden ser un poco difíciles. Mi nombre es José David Restrepo, hago parte del equipo de My Career y hoy de la mano de Sandra va a tener el gusto de poderle estar acompañando, liderando este webinar y obviamente estando disponible para ustedes más adelante para continuar con las conversaciones. Sandra, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bienvenido Héctor, bienvenido Carlos. Para todos, ojalá y digamos que la invitación es súper especial a que se disfruten ese espacio. Vamos a tocar temas súper importantes como lo dijo José. Y bienvenidos pues a los dos súper invitados que queremos pues como conocerlos súper bien. Muy bien, muchísimas gracias, Sandra. Y aquí efectivamente le agradecemos a Héctor y a Carlos por su compañía. Le voy a pedir a cada uno que haga una pequeña presentación de su perfil y por qué nos acompañan el día de hoy. Si quieres, comencemos contigo, Carlos. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos y por favor, compártenos un poquito de tu perfil. Claro que sí, José Sandra, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Carlos Guayara, de profesión soy economista y administrador de empresas. Empecé mi vida laboral en el mundo corporativo, trabajé en el Citibank y en un fondo privado de Nueva York que se llama Capital Performance varios años. Yo hacía trading de commodities y de derivados sobre acciones estadounidenses. Y hace 6 años me retiré del mundo corporativo para empezar a emprender. Tuve primero un emprendimiento que se llamó Trendy Trade, inteligencia artificial enfocados a los mercados de capitales. Y hace 4 años más o menos venimos liderando TRI. TRI es la aplicación que le ayuda a los latinoamericanos a invertir en la bolsa de valores de su país de forma fácil, rápida, segura y barata. Así que ya 4 años con este emprendimiento, muy feliz de lo que vamos alcanzando. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias. Todo un emprendedor. Carlos tiene mucha experiencia en este mundo de emprendimiento y conoce y trabaja en estas tendencias de cómo atraer talento en este nuevo segmento y con esas nuevas expectativas. Carlos, nuevamente gracias por acompañarnos y estoy seguro que esa experiencia, esa mirada diferente a la tradicional, llamémoslo así, pues va a ser muy interesante para todos nuestros asistentes y todos los que luego vean este video en las diferentes redes sociales. Héctor, un gusto nuevamente saludarte, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos y también, por favor, compártenos un poco de tu experiencia y tu perfil. Muchas gracias a ustedes, Sandra, José, y por supuesto a Carlos por compartir este panel con un perfil tan interesante como el que nos acaba de relatar. Mi nombre es Héctor Francisco Torres, soy actualmente el gerente general de LHH para Colombia, abogado de profesión, pero con la tarjeta profesional sin estrenar, porque desde hace algo más de 3 décadas encontré por casualidad lo que significaba el mundo de la gestión de personas y el mundo empresarial, y desde entonces me dediqué a eso. He ocupado muchos cargos en corporativos, en compañías grandes en Colombia y en la región, y he tenido la posibilidad de ser responsable de temas de compensación y beneficios en compañías muy importantes de esta área. Qué bueno, Héctor. Y con Héctor tenemos además de una muy amplia amistad, mucha experiencia trabajando juntos y tiene realmente un gran conocimiento de los aspectos de negociación salarial, cómo diseñar modelos de compensación, cómo hablarlo. Él ha acompañado a muchas personas en sus procesos de gerencia y de transición de carrera, entonces también conoce muy bien esos modelos, a veces un poco más estructurados y tradicionales que podemos tener en cada uno de los mundos. Entonces, vamos a tener dos miradas muy interesantes. Y vamos a tener una tercera persona que se excusó al final y pues lo excusamos de entrada porque tuvo una dificultad que no pudo atender de último momento. Entonces no nos pudo acompañar, pero con Carlos y con Héctor vamos a tener una mirada muy interesante y vamos a ampliar un poco ese panorama de todo lo que significa compensación. Entonces quiero comenzar con esta pregunta. Bueno, sin antes quisiera decirle a los asistentes, ya se los puse en el chat, tienen disponible el chat, tienen disponible las preguntas y respuestas. Estamos para resolver esas inquietudes, estamos para agregarles valor y cualquier inquietud que vayan teniendo va a tratar de írselas
dando a los panelistas para que ellos nos ayuden con sus puntos de vista. Muy bien, una primera pregunta, y quisiera comenzar con Héctor. Héctor, la primera pregunta que uno se hace cuando está en un proceso de búsqueda de empleo, sea porque se quedó sin empleo, o sea porque quiere cambiar de empleo, es cómo me preparo, ¿sí? ¿Qué información debería tener disponible? Y yo como persona, ¿cómo me preparo para tener una negociación salarial exitosa? ¿Qué crees que sean los aspectos claves de esa pregunta? Bueno, José, para abordar la pregunta que tú me formulas, creo que es necesario hacer un poco de historia patria. Yo he tenido el privilegio de ser testigo presencial de cómo ha evolucionado en el mundo y particularmente en nuestros países de América Latina este tema de la negociación salarial. Anteriormente, las personas se enfocaban en el salario monetario, en la remuneración monetaria. Y para eso la preparación era relativamente sencilla. La preparación consistía en identificar cuál era el tamaño de la compañía a la que uno estaba aspirando, revisar algo de encuestas salariales, imaginarse, entre comillas, cómo serían las bandas salariales o los grados salariales o los puntos G que se utilizaban en cada compañía y sobre esa base tratar de fijar un marco de referencia que sirviera como base para la negociación de su propio salario. No había mucho margen de maniobra, la verdad, porque en esas épocas los sistemas de compensación de la mayoría de las compañías que tenían estructuras de compensación organizadas, pues tenía muchos límites también. Y una persona que entraba a cierto cargo tenía que ceñirse al rango salarial al que pertenecía ese cargo dentro de un grupo. Ni siquiera eran bandas salariales en esa época, sino grupos bastante restringidos con una amplitud relativamente pequeña. A medida que el mundo ha evolucionado y que las organizaciones han empezado a buscar más competencias que conocimiento, los candidatos han adquirido una mayor posibilidad de apalancarse en esas negociaciones salariales. Y aquí quiero hacer como la primera reflexión en el sentido de que hoy en día, después de la pandemia que nos afectó a todos en el 2020, no deberíamos pensar exclusivamente en salario como sinónimo de remuneración económica, sino más bien en condiciones de contratación, porque el interés de las personas, su nivel de satisfacción de carrera y su nivel de compromiso con la organización ya no está circunscrito al salario, sino que involucra otra serie de componentes que son igualmente importantes para las personas hoy en día. Desde hace ya algunos años hemos empezado a oír hablar del salario emocional. Y el salario emocional hasta el año 2020 quizás, o 2021, se refería específicamente a aquellas condiciones adicionales a la remuneración económica que la persona tenía la posibilidad de recibir dependiendo de la compañía. Hoy va mucho más allá que el salario emocional y hoy en día estamos viendo que hay conceptos trascendentales para las personas a la hora de negociar una remuneración o unas condiciones de contratación que van mucho más allá del salario. Simplemente como para contextualizar, LHH adelantó un estudio global a mediados del año pasado que se llamaba, y el nombre es bastante sugestivo, Desenmarañando el acertijo del talento, que trataba de identificar qué era lo que realmente movía a las personas a permanecer en una organización más allá del salario. Y los hallazgos fueron bien interesantes porque si bien el salario es el elemento número 1 a la hora de aceptar un empleo, se convierte en el elemento número 15 en la lista de prioridades a la hora de permanecer en la organización. Es decir, que el salario es una herramienta de atracción, pero está lejísimos de ser una herramienta de fidelización del talento. Y aparecen una serie de conceptos que adquieren mucha relevancia a la hora de empezar a negociar un esquema de remuneración, como son la capacidad de tener un trabajo que le proporcione al individuo autonomía, que le proporcione flexibilidad en el manejo de sus horarios. Otro elemento que es la progresión de carrera. ¿Qué tantas posibilidades de crecimiento voy a tener yo en esta organización?
y otra que es muy importante y es el bienestar, pero no el bienestar entendido como lo solíamos entender cuando yo empecé mi vida profesional, un paquete de beneficios muy atractivos que normalmente eran un plan médico y unas vacaciones extendidas y unas primas y unos bonos, sino bienestar entendido como la posibilidad de que yo tenga tranquilidad y que tenga un balance entre mi vida personal y mi vida laboral que me permita atender los dos frentes simultáneamente. Y aquí aparecen cosas que eran absolutamente insólitas hace 3 años, como la posibilidad de acceder a planes de salud mental. Antes la salud mental era casi que un tabú, nadie hablaba de eso. Hoy en día muchas compañías están ofreciendo planes de salud mental que involucran coaching virtual para que la persona pueda evitar o pueda mejorar o pueda atender síntomas de depresión, de estrés, de una cantidad de cosas que antes no solían ser importantes o que siendo importantes no les parábamos suficientes bolas. Entonces ha sido una evolución gigantesca, José. Creo que me extendí demasiado, pero el punto va a que esto va muchísimo más allá del signo pesos o del signo dólares y tiene otra serie de componentes que cada vez adquieren mayor relevancia. De acuerdo, Héctor, y yo creo que toca los puntos o unos puntos que son fundamentales de entender hoy, es que la compensación para una negociación no puede ser vista solamente como el efecto neto monetario que voy a recibir, porque cada vez las organizaciones han abierto más esas puertas y han abierto más esas posibilidades de poder compensar de diferentes maneras para, obviamente, para solventar los costos y demás, y generar también unas propuestas de valor interesantes. En eso, Y casualmente, para atender las necesidades de atracción de talento, ¿no? Ya la gente no totalmente. se va a una compañía simplemente por plata. Así es, y no se quedan solamente por plata. Y creo que aquí, Carlos, porque tuve la oportunidad de estar en una startup también y creo que el mundo de la startup tiene una forma diferente de ver la compensación y también han involucrado mucho este tipo de formas de atraer el talento. Entonces, Carlos, esa misma mirada, qué tan interesante desde el punto de la startup, ¿cómo la ves y hacia dónde la están enfocando? No, totalmente de acuerdo contigo, José, y con Héctor. Y miren, hay que partir de una primicia, y es que las startups tienen recursos supremamente limitados, ¿cierto? Y con estos recursos limitados, normalmente lo que tratamos de buscar es, primero, gente que sea excelente en lo que haga. Hay un dicho muy interesante que tiene Y Combinator que a mí me encanta y tratamos de aplicar mucho, y es que una persona muy buena le está quitando el puesto a alguien excelente que podría integrar tu equipo. Entonces, por eso la exigencia de talento trata de ser bastante alta, pero además implica mucho lo que tiene que ver con el propósito. Y ahí es lo que tú decías, José. Y miren, realmente de lo que yo he podido entender es que las personas que son excelentes, su prioridad no es el dinero. Definitivamente el salario es un componente muy importante y es necesario para vivir bien y para estar cómodo y lo que ustedes quieran, pero las personas que realmente son excelentes están buscando priorizar por otro tipo de cosas. Ejemplo, ¿cuánto puedo aprender en la compañía? Ejemplo, ¿qué proyección de crecimiento puedo llegar a tener? Ejemplo, ¿qué contactos puedo hacer para el día de mañana si quiero yo emprender, montar algo más, hacer algo diferente? ¿Qué le puedo sacar a esta experiencia? Entonces, definitivamente cuando tú agrupas esa serie de cosas, empiezas como a, digamos que a tener un embudo a la hora de contratar, porque a mí muchas veces me llega gente que quiere pertenecer al equipo de Tri, pero cuando yo hoy veo, tiene un perfil que no se adecua a lo que nosotros estamos haciendo. Después de pronto hablo un poco con ellos y me doy cuenta que ni siquiera se tomaron el trabajo de investigar bien qué es Tri, que mandaron tal vez el contacto, la hoja de vida, lo mandaron por mandar. Entonces, ese tipo de perfiles definitivamente nunca van a ser atractivos porque, de nuevo, sabiendo lo limitados que son nuestros recursos, cuando nosotros contratamos a alguien, realmente queremos que sea alguien que haga bastante fit con la cultura y con la misión que tenemos nosotros. Y además, que de pronto ahorita más adelante lo tocamos en otra pregunta, sabiendo que una startup muchas veces no va a poder ser tan competitivo a nivel salarial
como con una gran corporación o como cualquier otra empresa, pues por eso mismo es importante este tema del fit en la visión y fit en los valores, porque si no es una persona que se va a aburrir y que de pronto va a estar un par de meses tal vez como paraguas, escampando mientras le sale algo mejor que al final no nos interesa, ¿cierto? Entonces digamos que todo esto como contexto para llegar a contestarte ahora sí, José, perdón haberme alejado un poco, y es... Creo que la forma más importante de atracción que tiene una startup es, primero, una misión que haga vibrar y que haga emocionarse al mejor talento allá afuera. Segundo, tener una cultura que sea atractiva, con la cual se sientan supremamente cómodos y a la cual quieran pertenecer. Y tercero, definitivamente, una oportunidad de crecimiento donde ellos puedan ir alcanzando sus metas personales. De acuerdo, Carlos, ahí también tocas el otro elemento que es el nivel de exigencia de la compañía, obviamente, para hacer ese punto y ese fit. Y empezaste a tocar un punto que quisiera contrapreguntar y me uno a la segunda pregunta, y es, eso es lo que está esperando la compañía. Y como decía Héctor, cada vez las compañías están armando modelos de compensación más amplios y cada uno tiene unas expectativas. Cuando le hablamos a ese empleado, a esa persona que hoy está en búsqueda activa de empleo o que se quiera reubicar específicamente, ¿cuál sería la recomendación? Y quiero empezar con Carlos, como contrapreguntándote un poco, que se preparen y que deben prepararse para poder llegar a tener una negociación salarial y una buena aproximación a la compañía en ese momento, porque pues obviamente hay una estructura que está diseñando la compañía, pero también hay una expectativa de lo que yo espero que traiga el candidato a la mesa. ¿Qué debería prepararme? ¿Cómo me preparo yo? Claro que sí, José. Mira, primero y vuelvo a lo que les decía ahorita, realmente investigar la empresa. Yo he estado en varias entrevistas laborales y no hay nada que me moleste más que la gente no sepa a qué nos dedicamos, ¿cierto? Entonces, porque ahí se vuelve sencillamente una conversación de, ok, entonces tú aplicaste es porque necesitas plata, que, o sea, ni bueno ni malo, entiendo que todo el mundo tiene sus necesidades, pero de nuevo, yo necesito gente que se vaya a muerte hasta el final conmigo, que vibre con los valores de la empresa, entonces que llegue a una entrevista ni siquiera sabiendo qué hace la empresa, qué retos enfrentamos, de pronto si pueden averiguar cómo es la cultura, pues es el primer red flag como gigante que tenemos, ¿cierto? Entonces, investigar muy bien qué hace la empresa, por ejemplo, a mí particularmente como es algo de consumo masivo, pues... me encanta, por ejemplo, que llegue la gente y me diga, mire, yo uso la aplicación, me ha parecido esto una nota, he visto esto y esto y esto, le corregiría eso. Ese tipo de cosas me parece bien importante. Segundo, creo que es bien importante tratar de averiguar el fit cultural. Entonces, gracias a la tecnología, hoy estamos literal a 6 contactos de cualquier persona del planeta. Pues yo creo que no es difícil. Si, por ejemplo, yo quiero trabajar en Tri, abro el LinkedIn, busco Tri, voy y miro las personas que hacen parte del equipo de Tri y le escribo un mensajito. Le digo, oye, me encanta lo que hacen en Tri, me gustaría trabajar allá. Quiero preguntarte cómo es el ambiente laboral, cómo es la cultura, qué es importante, porque ya sabiendo eso, creo que uno llega con una ventaja o con un valor adicional diferente a, claro, lo que tal vez uno puede leer en una página web de qué es la compañía, y pues obviamente cada empresa trata de venderse de la mejor forma posible y todo suena perfecto, pero yo creo que cuando uno tiene ese acercamiento de pronto a alguien que ya está trabajando en la empresa, pues para ambas partes es beneficioso, ¿cierto? Porque primero, para la persona que está aplicando le ayuda a saber si realmente se ve ahí, si realmente concuerda con esos valores y quiere hacerlo, o si no, pues no, de nuevo, o sea, tal vez yo en mi mente estoy partiendo desde la primicia de que contrario a lo que las estadísticas dicen y contrario a lo que muchas veces muestra a la realidad, el trabajo es un bien abundante cuando tú eres una persona excelente, ¿cierto? Si tú eres bueno a ti, las empresas te van a estar buscando, la gente te va a estar buscando. Si no está pasando, de pronto es porque tienes que trabajar en ti, pero eso creo que lo vamos a tocar después. Pero entonces, por eso a mí me interesa que la gente se vea trabajando en ese ambiente, porque no sé, yo he tenido gente también que ha pasado por Tri, que es muy buena, pero desafortunadamente no hizo fit con la cultura y pues prefirieron dar el paso al costado. Entonces, creo que ese segundo punto de entender cuál es la cultura de la compañía también puede ser muy importante. Y tercero, ver
de acuerdo a esa conversación o a lo que puedan investigar, qué tanto se adecúa a mi estilo de vida. Porque de nuevo, estamos en una nueva era. Creo que la pandemia, de las grandes innovaciones que nos dejó fue la libertad del trabajo remoto, la libertad de poder hacer cosas muy diferentes a como se hacía antes. Entonces, voy a decir cualquier cosa, pero un ejemplo claro es, por ejemplo, los que son nuevos papás. Cuando yo acabo de ser padre, pues quiero estar todo el tiempo con mi hijo, necesito estar ahí pendiente si necesita cualquier cosa. Entonces, de pronto para una persona así, un trabajo 100% presencial, de pronto no sea lo mejor que se ajusta a su momento de vida en este momento. Mientras que, por ejemplo, no sé, si yo soy un pelado que acaba de salir de la universidad y estoy deseoso pues de conocer gente, de comerme el mundo, de abrirme a contactos, pues de pronto ahí sí me guste ir a la oficina, salir a almorzar con la gente, tomar unas cervezas después, todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que también tenemos que ver lo que ofrece la empresa, cómo se adecua a mi estilo de vida y a mis necesidades particulares. De acuerdo, Carlos, muchísimas gracias. Creo que nos tocas unos puntos claves, llegar muy preparado, entendiendo qué es el negocio, qué es la empresa, cuál es su cultura, fit cultural, y también yo creo que esos puntos que tocas de qué estoy dispuesto a negociar y qué no, es decir, si yo que estoy dispuesto a trabajar remotamente y de manera híbrida o solamente de manera presencial, esos son elementos que hay que tener muy claves. Héctor, desde tu punto de vista también en esos aspectos numéricos y en esos aspectos que van a tocar mi compensación y mis expectativas, ¿qué información debería recopilar antes? ¿Cómo me voy preparado para esa conversación? ¿Cómo complementas un poco lo que nos decía Carlos? Bueno, José, pues primero que todo yo coincido con Carlos en el sentido de que cuando uno va a hacer una negociación salarial o está a la expectativa de que le hagan una oferta de trabajo, uno tiene que hacer la tarea. Y la tarea consiste en investigar la compañía, en identificar cuáles son los pros y los contras de trabajar en ella, en averiguar un poco cómo son los esquemas de remuneración de la compañía. Y aquí nuevamente insisto en que no estamos hablando solamente del signo peso, sino de todos los accesorios que son importantes para las personas. Y también hacer un autoanálisis. Esto es muy importante en el sentido de que en las nuevas generaciones, el propósito de la organización debe estar alineado con el propósito del individuo. En las generaciones anteriores, los baby boomers conseguían un empleo y el objetivo del empleo era permanecer en esa organización hasta jubilarse, creciendo lo más rápido posible, recibiendo unos incrementos salariales y unas promociones lo más rápido posible también, y al llegar al momento de la jubilación, sentir la satisfacción de una carrera ascendente. Hoy en día, los millennials y los centennials tienen otros intereses distintos y la necesidad de identificar el propósito personal con el propósito de la compañía es el punto de partida. Y lo hemos visto. Hay personas o hay empresas que por su actividad tienen dificultades para atraer el talento que necesitan. Y voy a dar un ejemplo sacado del sombrero. Una compañía que se dedique a la fabricación de agroquímicos no puede pretender atraer talento que tiene dentro de su propósito de vida el cuidado por el medio ambiente. Esa incompatibilidad hace que ese sea un segmento poblacional que está totalmente por fuera de mi posibilidad como empresa de atraerlo, así sean los profesionales más maravillosos y más exitosos y más preparados para lo que yo necesito hacer. Y eso funciona de doble vía. Así como las compañías son conscientes que tienen limitaciones para atraer cierto talento, las personas deberían ser muy conscientes de cuál es la compañía que me va a proporcionar la mayor satisfacción de carrera. Y la mayor satisfacción de carrera, como no estamos hablando ya de baby boomers ni de generación X, no la da la plata, sino la da toda esta combinación de cosas de la que hemos venido hablando. De manera que las herramientas de que dispone la persona para mirar cuál sería un punto de partida o un objetivo de negociación salarial, pues están al alcance de casi todos. Hay muchas encuestas, muchos estudios salariales, muchos headhunters ofrecen encuestas salariales. De hecho, nosotros mismos en el LHH, para las personas que están haciendo programas de transición, pues tenemos la posibilidad de mostrar más o menos cómo se está moviendo el mercado. Muchas empresas tienen sus propias encuestas.
Muchas empresas compran encuestas salariales de las que están disponibles en el mercado, Mercer, Hey, Acrip. Entonces, pues herramientas hay para establecer cuáles son los parámetros los salarios de referencia para cargos determinados en industrias determinadas o en profesiones determinadas. Pero ahí no debe parar la tarea del candidato, sino quiero insistir mucho en algo que también mencionó Carlos, que es prepárese, investigue en qué compañía se está metiendo, investigue cuál es la cultura, haga contactos previos, y si eso uno lo complementa con un autoanálisis y con una revisión muy concienzuda de qué es lo que yo busco como candidato, pues ahí uno ya tiene la posibilidad de una conversación mucho más significativa a la hora de negociar un salario. De acuerdo, Héctor. Héctor y Carlos, ahí tocaron un poco todos los temas que tienen que ver, conocer cultura, conocer empresa, llegar bien preparado, entender ese contexto de cuánto estoy yo, digamos, qué expectativas puedo tener, entender las curvas salariales de la propia empresa o los estudios salariales. Y quiero hacerles una pregunta muy directa. Ya lo tengo claro, yo soy un candidato y lo tengo claro y me voy a sentar con ustedes a negociar. ¿Cuál es una estrategia efectiva para sentarme a negociar? Yo tengo una expectativa, entiendo que estaría acorde con el mercado, conozco la empresa. ¿Cuál es una estrategia efectiva para poderme sentar a negociar con el LHH o con las empresas que acompañan el LHH o con TRI o con las empresas del sector? Y ahí quiero comenzar por Héctor. Ponte en mis zapatos como candidato. ¿Cómo me siento yo y cómo puedo llegar a una negociación efectiva contigo y que podamos llegar a un buen acuerdo que sea beneficioso para ambos? Pues José, si estamos hablando específicamente de la remuneración, de la negociación del salario, es decir, de la parte económica de la propuesta, yo creo que así como cuando uno hace cualquier negocio en la vida, debe llegar con un piso y con un techo. ¿Cuánto sería lo mínimo por lo cual yo me iría a trabajar a esta compañía? Y ese mínimo, por supuesto que no es absoluto. Hay compañías donde el mínimo puede ser inferior porque hay unas condiciones maravillosas u otro tipo de condiciones laborales, clima, beneficios, posibilidades de crecimiento de carrera. Entonces, el piso puede ser distinto. El techo, pues se lo da uno normalmente a las encuestas y se lo da el trabajo previo de investigación que cada candidato haya hecho. Y creo que uno debería empezar por escuchar, empezar por identificar cuáles son esos valores agregados que la compañía está dispuesta a entregar como para tener un paquete un poco más integral. Y hago una precisión. Si yo llego con una cifra económica en la cabeza y resulta que la compañía no me ofrece esa cifra económica o ese salario garantizado, digamos, porque hay otras opciones de compensación, como compensaciones variables, como beneficios no monetarios, como salario en especie, etcétera, y yo no los conozco, pues mi flexibilidad se limita muchísimo. Entonces, discúlpame la insistencia, pero creo que tengo que tener el panorama completo. Una vez que uno tenga ese piso y ese techo identificados, si la oferta de la compañía está por encima del techo, maravilloso. Ahí no hay mucho que pensarle a la cosa, ¿no? Si está por debajo del piso, uno tiene dos caminos: o profundizar en cuáles son esos valores agregados que la compañía ofrece, o simplemente declinar la propuesta. Yo creo que no vale la pena desgastarse en una negociación salarial cuando uno ve que su interlocutor no está dispuesto a llegar al mínimo que uno espera. Si tú tienes una bicicleta que vale 2 millones de pesos y la pones a la venta y hay una persona que te ofrece 500.000 pesos por la bicicleta, tú paras el negocio ahí mismo porque no hay ninguna posibilidad de que llegue ni siquiera al mínimo que tú estás esperando. Si por el contrario la persona te dice: oye, José, qué bicicleta tan maravillosa, te ofrezco 3 millones, pues ya tienes el negocio casi cerrado, porque el techo o la oferta que estás recibiendo supera tu techo o supera tu máximo, tu expectativa máxima. Entonces es tener claro el piso y el techo,
Si uno ha hecho la tarea, normalmente la compañía le va a ofrecer algo que está en el intermedio entre ese piso y ese techo, y complementarlo siempre con con la oferta no monetaria o no salarial que está haciendo la empresa a la cual uno está aplicando. Muchas gracias, José, yo quiero Héctor. hacer una pregunta Claro. a Héctor. Héctor, entendiendo desde ahí, hoy te llega el candidato en tu empresa, ¿cierto? El tema de beneficio salarial le gusta, le parece pues que está de acuerdo, pero quiere negociar algo, no sé, una flexibilidad en horario, quiere una... ¿Tú cómo recomiendas esa conversación? Hoy te gustó el talento de esa persona, te gustó esa persona, ¿cómo debería ser esa conversación o cómo la sugieres tú? Y se han sentado contigo y te han dicho, bueno, listo, yo ya voy a firmar contrato, me llegó la carta oferta, me gusta el desafío profesional, me gusta, ¿cómo negocias ese? No sé, el viernes quiero salir a las 4 de la tarde. ¿Cómo puedes llegar a compensar y cómo sugieres tú esa conversación? Sandra, ahí ya entra en juego un tema que se llama cultura organizacional y procedimientos organizacionales. Y estoy seguro que la aproximación de Carlos a esta misma pregunta va a ser distinta de la mía, porque en una startup la flexibilidad es mucho mayor. En una compañía que tiene un esquema de remuneración tradicional o una compañía que se mueve con procedimientos tradicionales, hay dos cosas que son muy importantes en materia de compensación, que son la equidad y la competitividad. La equidad es garantizar que todas las personas de jerarquías similares o de cargos similares o de contribución similar o de responsabilidades similares tienen una remuneración similar. Y la competitividad consiste en garantizar que yo pago lo suficiente y doy los suficientes beneficios no monetarios para que la competencia no se lleve mi talento. Entonces, cuando uno piensa en equidad, la posibilidad de hacer cosas extraordinarias no es tan grande. Porque si yo tengo un grupo de 20 personas que hacen más o menos lo mismo y yo llego a exigir que yo quiero trabajar 2 días virtuales cuando todo el mundo trabaja presencial, es muy probable que la compañía me diga que no. Y ahí se puede cortar la negociación. Carlos seguramente va a tener otra aproximación distinta porque el mundo de las startups es bien diferente. Y me gustaría oír su punto de vista. Pero a lo que quiero llegar, Sandra, es que hay que ser conscientes de qué tipo de empresa estoy yo, con qué tipo de empresa estoy negociando, para poder identificar qué tanta flexibilidad hay en los límites y qué tanta capacidad de cambiar las reglas existentes tiene la compañía solamente para contratarme a mí. Excelente, Héctor. Y muy buena pregunta, Sandra. Aquí le quiero devolver la pregunta a Carlos, como redondeándolo un poco. Es decir, creo que tomando la pregunta de Sandra y la pregunta inicial, en una compañía un poco más flexible como son las startups, ¿cómo manejar esa perspectiva de la persona que llega y qué tanta flexibilidad hay para hacer esas negociaciones? Claro que sí, José, y de acuerdo con que es un mundo diferente y es un mundo mucho más flexible. Pero miren, entonces, para empezar a responder la pregunta, lo primero que quiero aquí ser súper enfático y tal vez es obvio, pero muchas veces no, y es que al final el salario es una remuneración al valor que yo estoy aportando. O sea, los tiempos han cambiado y desafortunadamente todavía viene mucha gente con esa idea de que el salario es lo que a mí me pagan por el tiempo. Claro, tiene que ver con el tiempo que yo dedico, pero más que todo al valor que yo estoy aportando a la empresa. Por eso, y me devuelvo a las primeras preguntas, es tan importante conocer bien a la empresa, porque es que si yo no la conozco muy bien, no sé qué tanto voy a aportar. Porque claro, al final, cuando uno va a negociar un salario, puede ser caro o barato, dependiendo de qué valor esté aportando. Por más experiencia, por más años que yo tenga, pero si yo voy a hacer algo espectacular que le va a traer a la empresa, pues un valor impresionante, pues be my guest y pídeme lo que quieras, ¿cierto? Entonces, empecemos por esa primicia y yo creo que es un punto de partida muy, muy bueno para todos y es realmente entender cuál es ese valor que voy a aportar. Ahora, del tema del rango que nos estaba hablando Héctor, yo me quiero devolver de pronto un pasito, Héctor, con todo respeto, y
Yo creo que cuando uno va a negociar un salario, debería tener dos rangos en la cabeza. El primero es el, si quieren llamémoslo así, el público, el que yo le voy a decir al que me está entrevistando, que era tal vez lo que nos decía ahorita Héctor, ese piso y ese techo, ¿cierto? Porque uno siempre le pregunta, bueno, ¿y tú qué tienes en la cabeza? Entonces, más o menos uno siempre contesta un rango. Ahora, llamémosle al otro rango el interno. Ustedes en su cabeza, como yo lo veo, deberían tener un mínimo vital, o sea, un salario donde ustedes dicen, juepucha, y para unirlo también un poco con la pregunta de Sandra, si esta empresa me ofrece un sinnúmero de beneficios y yo definitivamente me muero de ganas por trabajar ahí, así tenga que sacrificar a salario, con esto es con lo mínimo que yo puedo sobrevivir. Y el siguiente número, que sería el techo, en este caso, sería cuánto sería ese salario ideal. ¿Cierto? Entonces, ¿de cuánto sería ese salario ideal? Va a salir el rango que nos hablaba ahorita Héctor, pero yo los invitaría a que tuvieran ese mínimo vital, porque al final depende precisamente de esos beneficios que ustedes les ofrezcan. ¿Cierto? Entonces, yo los invitaría a que fueran preparados como con esos dos rangos en la cabeza. Ahora, ya llegando al tema de beneficios, de acuerdo, y pues ahí depende mucho de cada empresa, pero por ejemplo, cuando estamos hablando de una startup que normalmente es una empresa de tecnología, pues la ventaja es que no hay muchas cosas que tengan que ser presenciales. Por ejemplo, a mí no me interesa si la persona se conecta temprano, tarde, no me importa. A mí me importa al final que respondan con lo que yo les estoy pidiendo y que me den ojalá esa milla de más. Pero a mí no me importa, no sé, voy a decir cualquier cosa. Si a ti te encanta dormir hasta tarde y empiezas a trabajar al mediodía, o si tienes que estudiar en la noche y necesitas desconectarte a las 4 de la tarde, a mí eso no me interesa, a no ser que haya una reunión o algo importante en la cual te necesitemos. Pero mientras tú estés cumpliendo, pues tranquilo. Entonces ahí vamos hablando de algunos beneficios. Gran parte de las startups dan esa flexibilidad a nivel de horarios, pues porque de nuevo, al final a mí lo que me interesa es el valor que aporta. Segundo, el tema de la presencialidad, lo que hablamos ahorita. TRI es una empresa 100% digital. Nosotros tenemos una oficina en Bogotá que la tenemos porque la habíamos contratado literal antes de pandemia, pues nos quedamos ahí enganchados en un contrato larguísimo, si no creo que no tendríamos. Pero, para sorpresa de nosotros, a la gente le gusta ir cuando quieren, obviamente, y es más que todo por hacer parche, por irse a almorzar juntos, que construye un montón, por de pronto tomarse una cerveza después de la oficina, que también ayuda, ¿cierto? Entonces, también depende ese beneficio de presencialidad. Por ejemplo, en TRI también tenemos varias personas que son nómadas digitales. Tengo un programador argentino que es impresionante. Ese man se vino a trabajar a TRI por un salario mucho menor del que podría ganarse en un mundo corporativo, pero una de las razones fue porque entendió que en TRI podría trabajar desde cualquier parte del mundo, en cualquier horario o franja horaria del planeta, y pues nosotros estamos ok con eso. ¿Cierto? Entonces también por eso ese tema de la presencialidad o la virtualidad me parece también muy importante. Ahí podríamos hablar de un sinnúmero de beneficios complementarios que seguramente Héctor y Sandra los tienen mucho más en el radar, pero he visto, por ejemplo, temas como de medicina prepagada, como de plataformas de beneficios. Nosotros en algún momento estuvimos trabajando de Plerk, como con temas de wellness, que pues ahí le podemos ir metiendo otras cosas. Pero al final, que no sé si hace parte de esos beneficios o lo separamos como otro componente, también va a ser muy importante y perdón por ser tan repetitivo, pero es de las cosas como que a mí me guían más que todo en este tipo de decisiones laborales y es cuánto voy a aprender yo, que a mí eso me parece fundamental. Porque, de nuevo, yo he tenido mucha gente que en otra parte podría estar ganando mucho más, pero se vienen a TRI de pronto porque tener esa experiencia, trabajar con un fundador, con alguien del management team mano a mano, estar cerca, tener como esa exposición, pues no la van a tener en otra parte o de pronto en el mundo corporativo. Entonces, también al final ese tema de qué tanto puedo aprender yo debería ser fundamental. Y ahí es donde te digo que uno empieza a jugar con cuánto me quisiera ganar versus cuánto estoy dispuesto a ceder porque me encanta lo que hace. Entonces, si es una empresa que de pronto no te ofrece lo que tú quisieras,
pero pues, pucha, vas a estar trabajando mano a mano con el fundador, vas a tener exposición con inversionistas de todo el planeta, vas a poder ir a eventos de networking donde vas a conocer gente mucho más impresionante que te va a abrir el mindset, tus conocimientos a un mundo totalmente diferente, pues de pronto ahí puedes empezar a renunciar cositas, ¿cierto? Entonces creo que al final eso va a ser lo fundamental de cara a llegar a esa entrevista. Acuerdo, eso está buenísimo y creo que aquí redondeamos un poco esa perspectiva, que era esa perspectiva del que está ahí negociando y tengo ya varias preguntas en el público que enseguida les quiero transmitir, pero quería recapitular un poco como los aprendizajes de ustedes dos porque creo que son importantísimos. Primero, tener muy claro cuál es mi expectativa, de acuerdo con mi experiencia, con la calidad y con lo que, como decía Carlos, estoy dispuesto realmente a agregar valor para poderlo demostrar. Tener un rango, y Carlos nos dice tengamos dos rangos que son importantes, cuál es ese mínimo específico y cuál es el que yo esperaría o el público me parece que es interesante. Importantísimo saber también cuál es esa expectativa que puedo tener frente a la compañía o la realidad de la compañía. Y tres, pues mirar esos beneficios, cuáles para mí se agregan valor y cuáles no, porque pues como decía Carlos, de pronto para algunas personas el seguro médico va a ser importantísimo y para otros va a ser importantísimo poder trabajar desde donde quiera. Entonces también tener como casi que esa lista de posibles beneficios para poder identificar cuáles sí me agregan valor y cuáles no. Yo ahí quisiera agregarles un punto y normalmente se lo digo a los candidatos que acompañan los procesos de carrera y es tengan muy en cuenta que hay una compensación total. La compensación total parte no solamente de ese básico que va a recibir, sino que tiene que ver con básico, beneficios y posiblemente variables y bonos, que de eso no hemos hablado, porque muchas de las compañías hoy establecen compensaciones variables mensuales, trimestrales o anuales y bonos por resultados de las compañías. Entonces también es muy importante cuando yo llegue con esa cifra, entender si hay un flujo de caja mínimo que tengo que cubrir en el mes, pero le puedo apostar a un largo plazo, en bonos, en acciones, en ese tipo de cosas, en unos variables porque soy del área de ventas o porque voy a impactar algún resultado, y si eso sí se está dando en la compañía o no. Entonces es muy importante entender mi compensación como un total de todo lo que voy a recibir y no únicamente fijarme en el básico que a título personal son las dificultades que a veces he tenido. He tenido que contratar muchas personas del área comercial y solamente me preguntan por el básico. Y cuando solamente me preguntan por el básico, yo me preocupo. Porque digo, si no están aspirando a ganarse ese variable, ya no tienen el driver que yo necesito. Entonces también es muy importante llegar con esa claridad de cuál es mi expectativa, hacia dónde voy a llegar y cuáles son todas las, para decirlo en términos coloquiales, en todas las arandelas que puede tener para que mi compensación sea realmente muy relevante. Quiero avanzar aquí con unas preguntas que nos van dejando el público y que creo que son bien importantes. Hay una pregunta que siempre nos hacen y es, cuando me llama una persona, normalmente es el primer filtro, y ese primer filtro es alguien que normalmente no tiene la última decisión, pero me preguntan cuál es su rango salarial. Entonces, si yo doy un rango muy amplio, uno de ellos nos decía, yo a veces doy un rango de 2 millones, es demasiado amplio, o sea, entre 8 y 10 millones es demasiado amplio, o ¿cómo dar respuesta a esa pregunta de una manera asertiva y que no me descarten de una vez por salario? Si quieres comienza Héctor o Carlos. La pregunta siempre es la pregunta del coco, no la pregunta difícil, pero ¿cómo abordarla, Héctor, desde tu experiencia en selección? Pues José, ese es un tema complicado de responder porque puede ser un descartador de candidatos dependiendo de la respuesta que se obtenga. Había unas épocas en que la gente solicitaba empleo llenando una hojita de papel azul que se llamaban formas Minerva. Y una de las preguntas de las formas Minerva era salario deseado. Y uno veía con mucha frecuencia en esas épocas, estoy hablando del siglo pasado, que la gente escribía el asignado o el que la compañía tenga definido. Eso a mí no me dice nada, y mucho menos hoy en día, ¿cierto? Al contrario, eso lo que me demuestra es que el candidato realmente no tiene mucho interés. Entonces yo prefiero oír un rango que esté totalmente desfasado de lo que yo estoy diciendo y empezar a negociar, que oír algo como el salario que ustedes digan o el salario que ustedes quieran, o irme por cosas como cualquier cosa por encima del mínimo legal. Yo prefiero tener candidatos que tengan aspiraciones y me encanta a la hora de seleccionar personas oír
que hay candidatos que están abiertos a la compensación variable, que es un tema que tú mencionabas hace un momento, y que se vincula mucho con un concepto que Carlos también mencionó. Hoy en día, las empresas no están interesadas en pagar horas. Las empresas están interesadas en remunerar valor. Entonces, si uno logra acordar un esquema de remuneración en el que entre más valor agregue, más dinero reciba o más beneficio reciba o tenga una remuneración más robusta, pues mucho mejor. Yo creo que eso es atractivo para las compañías. Las compañías en general, no me atrevo pues a hablar por todo el mundo, pero yo creo que en términos generales las compañías no buscan llenar vacantes simplemente por tener más personas en la nómina, sino buscan llenar vacantes con un propósito. ¿Qué es lo que yo necesito? Que este cargo que tenga vacante me traiga como valor agregado a la organización. Y eso es lo que lleva a que hoy en día veamos cosas que eran impensables hace 20 años. Uno ve hoy en día en compañías, sobre todo de tecnología, personas que pueden tener remuneración superior a la de sus jefes. ¿Por qué? Porque tiene una certificación específica que nadie más tiene y yo en la compañía la necesito porque eso es lo que me agrega valor y estoy dispuesto a pagar por eso. Entonces el concepto de equidad tradicional que les mencionaba hace un rato como que también está un poco en entredicho y es mucho más importante la competitividad. Luego, ya para redondear y disculpen de nuevo que yo tengo la tendencia a extenderme un poco, cuando se habla de un rango salarial, es mejor expresar un rango, en mi concepto, expresar un rango amplio que permita la negociación que expresar un rango cerrado que pueda eventualmente cerrar puertas. De acuerdo con eso, Héctor, y bueno, quiero parafrasearte ahí, pero quiero preguntarle a Carlos antes, porque ya me iba yo también a extender. Pero Carlos, desde tu mirada también esa pregunta del rango y esa pregunta que es difícil, ¿cómo la manejarías? No, de acuerdo contigo y ahí es que yo creo que claro, que Héctor viene tal vez sesgado con ese tema de cómo se aplicaba antes, donde efectivamente el tema del rango es una de las preguntas y está perfecto. No sé, yo la verdad hace rato no paso un proceso laboral, pero no sé si todavía lo siguen preguntando, porque claro, ahora pasamos de la forma Minerva a muchas aplicaciones que son online y muchas empresas tienen ese formulario de forma digital que termina siendo lo mismo. Y entiendo que ahí genera como esa dificultad. Entonces, si me lo preguntas a mí, yo lo veo de dos formas. Uno, ojalá pudieran llevar la conversación a que eso lo puedan contestar face to face en una entrevista, porque de nuevo, para mí el salario es la remuneración al valor y si tú me vas a aportar tanto valor y lo sabes justificar, pues feliz de escuchar cualquier cifra por loca que sea. Entonces, eso sería lo primero que les diría. Y segundo, cuando no es posible eso, pues porque el proceso es diferente, ahí sí me voy con lo que dice Héctor y confío plenamente en él. Yo trataría de dar un rango amplio que abarque alrededor de mi salario ideal de lo que yo tengo en la cabeza. Y pues nada, creo que también ahí hay que tocar un puntico como también a nivel de crecimiento personal de las personas y pierdan el miedo a que puedan ser descartados por eso, pues porque al final definitivamente yo soy un convencido de que si uno está bien en todos los aspectos va a poder rendir mucho mejor a nivel laboral. Entonces, pues, si te están descartando porque estás pidiendo mucho y es definitivamente lo que necesitas para vivir, pues no es la empresa para ti, piérdele el miedo porque definitivamente tienes que priorizar por estar tranquilo. O sea, puedes ser espectacular en lo que haces, pero si con lo que te van a ofrecer no puedes vivir y vas a estar estresado y vas a estar buscando otras ofertas y vas a estar de pronto desenfocado pensando en qué hacer, pues al final le vas a terminar saliendo más costoso a la empresa, vas a terminar siendo más infeliz tú, entonces pues sería como esa invitación a que le pierdan el miedo a ese número. De acuerdo, y con Carlos y Héctor me uno totalmente y solamente quería agregar algo cuando en esa respuesta, yo también soy de los amigos de decir, demos un rango amplio para que haya posibilidad
y normalmente lo digo o lo acompaño, y va a depender obviamente de los beneficios, variables, bonos y responsabilidades que tengamos, y es un tema que estaría dispuesto a que conversemos. Entonces, inmediatamente uno deja también la puerta abierta a poder revisar diferentes esquemas, sin estarse bajando, porque bajarse de entrada también es ir en detrimento del valor. Entonces, es importante dar ese rango con mucha confianza también, porque uno debe saber lo que vale, pero dejar la posibilidad a que me interesan diferentes formas. Si hay algo que encuentre valor en su propuesta de valor, está bien, porque hay un punto importante y es que muchas veces esa primera llamada, Carlos, sí pasa todavía, y nos lo preguntan mucho, la está haciendo una primera persona que hace los primeros filtros. Entonces también es una forma de darle posibilidad a pasar ese filtro y poder llegar a una siguiente conversación donde ya se pueda hablar con un poco más de detalles. José, quisiera hacer una precisión con Adelante, respecto a Héctor y esto Sandra, vamos. respecto a esto del rango amplio, y es que el límite inferior de ese rango amplio nunca puede ser inferior a lo que Carlos ha llamado el mínimo vital, que es el mismo término de la Constitución Nacional, y que no es otra cosa que lo que yo necesito para sobrevivir, cubrir mis gastos, incrementado en un 15 o 20% adicional que me permita tener un colchoncito para imprevistos y para ahorrar. Entonces, uno nunca puede estar por debajo en su rango de negociación, nunca puede estar por debajo de ese mínimo vital, porque si lo está, después de recibir el primer cheque y de darse cuenta que no le alcanzó para cubrir sus necesidades básicas, va a quedar muy aburrido y esa es una situación de pierde-pierde. De acuerdo contigo, Héctor, y si me dejan, yo ahí complemento también un puntico, y es súper de acuerdo con lo que acaba de decir Héctor, pero creo que también deberíamos estar dispuestos a quitarnos esa idea de que yo siempre tengo que moverme por un salario superior al que ya tengo o al que ya tenía, ¿cierto? Entonces, de nuevo, miren el tema de beneficios. Yo entré y tengo gente literal que se ha venido por 1/3 de lo que se estaba ganando, sencillamente por esa proyección que vio en TRI. Evidentemente que de hecho no lo mencionamos ahorita en beneficios, entonces aprovecho y lo digo, muchas startups tienen lo que se llama un stock option pool, o sea, ustedes pueden ser dueños de un pedacito de la empresa y eso es otra herramienta de negociación. Entonces, efectivamente, por ahí le habíamos dado, digamos que una participación de la empresa mucho más alta, que al final, claro, en el papel suena divino, porque este man le habíamos dado cientos de miles de dólares en ese stock option y pues entre comillas era la forma como de compensar ese salario que estaba renunciando, pero al final es en papel, porque ese dinero va a depender de que la empresa tenga éxito, de que la podamos vender en algún momento y ahí se va a materializar. Entonces, como puede ser bueno, puede ser malo, pero sí quería como cerrar con ese punto de acuerdo, mínimo vital sí o sí, pero si eventualmente tienen que irse por menos, pero los beneficios los van a compensar, pues creo que justifica abrir esa posibilidad. Y a Perfecto. propósito de lo que dice José, Carlos, no es, Iba con Sandra. si uno mira el caso de Amazon, perdóname Sandra, si uno mira el caso de Amazon, hay muchos millonarios por cuenta de haber aceptado esos stock options hace varios años. Entonces, creo que eso conceptualmente no solamente es plata en el papel, sino que también moviliza a las personas para garantizar que todo el mundo está enfocado en el éxito de la compañía. Y eso es bueno para todo el mundo. De Ahora sí, acuerdo, qué ahí, pena. Héctor y Sandra, que no le hemos dejado. Adelante, Sandra. no, Pero me es encanta que que, estemos apasionados con el tema, ¿no? Aquí nos podríamos quedar 3 horas y qué no, pena aquí con los asistentes. José, tenemos toda la gente conectada, o sea, la verdad, y hay varias preguntas todavía para hacer, que digamos que ojalá las podamos resolver todas. Yo quería como hacer un aporte. Cuando hablamos de un rango amplio, yo quería bajarlo porque hay personas interesadas y hoy tenemos personas que muy seguramente se conectaron y que están en búsqueda de un trabajo o demás. Digamos que cuando hablan de un salario de un rango amplio, estaría bien entre 800, 1.000.000, si me preguntan mi aspiración salarial, es decir, si hoy me dicen en cuánto estás dispuesto a mover, si yo digo, ve, de entre 4 y 5, está bien. Ustedes cuando hablan de un salario en un rango alto, amplio, puede ser, digamos, ese rango para que la gente como aterrice un poquito esa propuesta, porque recuerden que hoy tenemos personas conectadas que están en búsqueda de nuevos desafíos o que están buscando empleo. Entonces, digamos, también es para darles herramientas a esas personas de, venga, si hoy me llama un headhunter y me dice,
¿cuánto es mi aspiración salarial? Mi rango podría estar entre 800 y 1.000.000, entre mi rango mínimo y demás, pues como para redondear esta respuesta y ya seguir pues como a las que nos están haciendo los participantes. Yo no lo pensaría en términos de pesos absolutos, Sandra, porque pues puede ser o muy amplio o insignificante. Si tú tienes una persona que esté aspirando al salario mínimo legal, 1.160.000 pesos, y le dices que su rango debe tener una amplitud de 800 o 1.000.000 de pesos, estás hablando del doble del sueldo. Pero si estás en un rango salarial de 20 millones de pesos, pues 20 y 21 es prácticamente lo mismo. Es 5% de amplitud. Entonces yo pensaría en una amplitud porcentual. Mi mínimo es 100 y mi máximo es 25% más, 30% más, 50% más. Eso va a depender también un poco de la familia, de empleos del que uno esté hablando. Hay empleos en los que la amplitud de los rangos es mucho mayor, como en tecnología, por ejemplo. La gente en tecnología tiene una posibilidad mucho más amplia de tener un salario más diferenciado, pero si tú te vas a cargos de contabilidad o de abogados, la amplitud del rango es mucho menor. De acuerdo. Y ahí solamente por cerrarlo y porque tengo muchas preguntas que estaban relacionadas con el tema de rango, entonces aquí he tratado de irlas tomando. Ahí es muy importante que ese rango dé flexibilidad en la respuesta. Es decir, no se casen solamente como decía Héctor, un rango porcentual, creo que es bien importante, y la posibilidad de explorarlo con los demás beneficios y variables que puedan tener. Eso es un aspecto que nos va a ayudar mucho a poder llegar a esa compensación. Aquí tengo unas preguntas muy interesantes, muchas, todas muy interesantes, y hay una que es importante y es, yo tengo más de 40. Y muchas veces de pronto esa persona de más de 40 no lo quieren volver a enganchar, ya no tanto por la parte salarial, sino porque perciben que ya, digamos que ese tema pues no es, puede ser pasado de edad. Yo tengo una opinión muy personal con eso que ya les daré, pero ¿cuál es la percepción de ustedes? ¿Cómo argumento en esa misma negociación que mis 40 son más o menos una edad ideal o no ideal para poderlo hacer? ¿Qué percepción tienes de ese tema, Héctor y Carlos? Adelante si quieres, Carlos. José, yo creo que gran parte de ese tema tiene que ver primero con un punto de capacidad de aprendizaje y segundo con un tema de flexibilidad y poder adaptarse a. Entonces, para el primer tema de capacidad de aprendizaje, yo creo que la mejor forma es demostrar que no importa la edad que yo tenga, sigo aprendiendo, me gusta aprender y estoy dispuesto a asumir nuevos retos. ¿Cómo se puede hacer? Haciendo cursos, haciendo seminarios, talleres, cosas que nos hagan, que nos envíen a los que estamos contratando como esas señales de, mire, no importa la edad que yo tengo, pucha, qué nota decir que tengo 50, 60 años y acabo de hacer un curso de programación, de inteligencia artificial, te puedo hablar de tú a tú de temas de blockchain, de temas de Web3, todo eso me parece una nota. Y de nuevo, gracias a la tecnología, hoy hay un sinnúmero de recursos. Yo, por ejemplo, soy Platzi fan, porque además ahí hicimos un curso también de inversión en la bolsa de cero, y me encanta porque literal es una plataforma que cuesta 1.000.000 de pesos al año, donde ustedes pueden aprender desde cero cómo programar, cómo ser diseñadores web, pueden aprender lo que se les ocurra. Entonces, obvio, si uno llega y da esas señales de, mire, no importa la edad, pero yo estoy aprendiendo de esto, y voy a estar a la vanguardia de la tecnología, pues podemos bajar un poco esa barrera. El segundo tema de capacidad de adaptación o flexibilidad ya es un tema un poquito más difícil de medir, en el que sin duda lo primero que hablé pues va a ayudar porque le va a decir, mire, no importa que yo tenía mucho tiempo trabajando en esto o lo otro y que tenía una edad, estoy tratando de salir de esa zona de confort y aprender nuevas habilidades, pero sin duda va a ser algo que va a ser mucho más perceptible tal vez en una entrevista, tal vez en ese tipo de recursos. Ahí lo que yo haría es, devolviéndome a tu primera pregunta, José, es
tratemos de ver cómo nos podemos ayudar, háblenle a gente por LinkedIn, pídanle referencias, pidan de pronto una introducción. De nuevo, recuerden que gracias a las redes sociales estamos muy cerca de cualquier persona en el planeta. Entonces, al final, como que ver ese, digamos que ese esfuerzo y realmente, por ejemplo, pues lo digo yo cuando estoy de este lado, ver que de verdad alguien tiene tantas ganas de trabajar en la empresa, que se ha tomado la molestia de hacer una serie de cosas diferentes, pues al final me abren la puerta a mí como decir, oiga, lo quiero entrevistar, quiero saber pues por qué tiene tantas ganas. Eso te diría. Súper de acuerdo, Carlos. Héctor, ¿cómo complementas ahí? Tema de la edad. Coincido con Carlos, pero yo lo complementaría con algo adicional, y es una recomendación muy simple para cualquier candidato. Seleccione su campo de juego y escoja sus batallas. Si yo tengo 50 años, quizás me estoy desgastando sin muchas posibilidades de éxito si aplico a una compañía de tecnología, una startup, porque tengo una espada de Damocles sobre mi cabeza que es generacional, ¿cierto? Mientras que si tengo 50 años y busco una compañía un poco más tradicional, la experiencia tiene un valor gigantesco. Cuando uno está hablando de compañías muy innovadoras, la experiencia incluso puede ser enemigo de la innovación, puede ser enemiga de la innovación. Porque si yo llevo 20 años haciendo lo mismo y he sido exitoso, la posibilidad de que yo cambie mi chip para hacer cosas distintas y disruptivas no es tan clara como el de una persona más joven. Entonces, seleccione su campo de juego y escoja sus batallas. Este proceso de búsqueda de empleo y de negociación laboral es un proceso bilateral. Uno no controla el 100% de las variables, pero uno sí controla en dónde se mete y en dónde no se mete. Entonces, si tiene 50 años y se va a ir a buscar empleo a Platzi, para utilizar un nombre que acaba de mencionar Carlos, pues hombre, reconozca que tiene muchos competidores que le llevan una ventaja enorme. Si por el contrario, usted está buscando un empleo en una compañía donde se valore mucho la experiencia y usted tiene una trayectoria muy amplia, ahí va a tener unas ventajas competitivas frente a otros candidatos y por lo tanto apuéstele a esa opción. De acuerdo. Héctor y Carlos, yo creo que ahí es muy importante entender ese foco donde me estoy haciendo, pero también, y esta siempre es mi recomendación, el primer paradigma de la edad es de la persona, antes de la compañía. Para mí 40 años, bueno, yo tengo 45 y me siento súper joven. Entonces, si yo me siento joven, me siento vigente, estudio, publico en LinkedIn, estoy activo, pues voy a parecer activo. Entonces, muchas veces también no es solamente estar con una edad de X o Y, porque incluso muchas compañías, startups y no startups, tienen muchas políticas hoy en día de inclusión y de no sesgar por edad y por demás. Pero si yo de entrada me percibo de mayor edad, me transmito un poco old fashion, no me transmito vigente, no me transmito, y no es porque me tenga que poner el hoodie como lo hacen las startups, es porque en la forma en que transmito mi información parezco que estuviera obsoleto. Entonces es muy importante que más allá de la edad yo me vea vigente, y yo siempre insisto en lo mismo. Lo que sabemos hoy es suficiente para lo que hacíamos ayer. Más o menos alcanza para lo que hacemos hoy, pero es insuficiente para lo que vamos a hacer mañana. Entonces puede tener 40, pero si está más vigente y estudiando más que un joven de 30, posiblemente va a ser más interesante para la compañía. Entonces también ahí es importante que mi vigencia mental académica de actualización esté suficientemente alineada con la posición que yo quiero aspirar. Y eso sí, creo que ahí marca una diferencia muy grande en cualquier conversación. De Tengo acuerdo, Jorge. algunas preguntas más Y antes de para pasar a eso, las... José, Adelante, Héctor. permíteme, para eso que acabas de decir, quiero retomar unas palabras que Carlos nos mencionó al principio de esta conversación. Y es que para el talento excelente, el trabajo no es un bien escaso. O De sea que acuerdo, trasciende la edad, la excelencia del talento trasciende la edad. de acuerdo. Y creo que ahí hay un punto que uno podría percibir, pero insisto, hoy en día las compañías están trabajando mucho o estamos trabajando mucho en eliminar ese tipo de sesgos, pero sí es importante, digamos, que el sesgo de vigencia de mi expectativa de persona excelente va a depender más
de lo que me transmita, de su resiliencia, de su inteligencia emocional, de su capacidad adaptativa, más allá de la edad. Y creo que esa es una realidad en la que cada vez estamos más vigentes el día de hoy. Tengo algunas preguntas para continuar. Todavía tenemos 3 o 4 preguntas, nos quedan unos 15 a 20 minutos. Solamente quería hacer una pausa porque algunos asistentes posiblemente se retiren antes. Entonces, antes de cerrar con estas 2 o 3 preguntas, queríamos decirles, estamos trabajando desde MyCareer para acompañarlos. Sandra, pues nos acompaña en todos estos procesos. No sé, Sandra, si tienes... Dime, hola, José. Si tengo, ¿En qué los estamos acompañando en MyCareer hoy? en todo el proceso, José, pues digamos que desde que, además que, bueno, han tocado temas y digamos que ahí los quiero como aterrizar en algo. Desde MyCareer, no solo, digamos, Héctor solo mencionó puntos importantes para la búsqueda de empleo, para moverse dentro de este mundo laboral tan competitivo, no solo saber cómo me va a mover salarialmente, sino es también entender qué tipo de industrias, para qué mercado soy bueno y en qué soy bueno. Por ahí en los comentarios miraba ahorita las personas y decían, no, pues yo tengo más de 40, yo puedo también postularme para una startup. De acuerdo. Lo único es, tengo las habilidades, ustedes ya se comenzaron a cuestionar y de para dónde quieren ir. Realmente estas competencias que ustedes tienen son flexibles, están dispuestos a irse a una startup donde muy seguramente el modelo cambia, es más flexible, deben estar abiertos a hacer más con un pensamiento disruptivo. Entonces, digamos que la búsqueda de MyCareer, lo que queremos y lo que, digamos, lo que realmente le apostamos es a que ustedes también crezcan como profesionales y acompañarlos a hacer un plan de trabajo para esa búsqueda de empleo, ¿sí? Entonces, la invitación que yo les hago, uno, si están pensando en buscar un nuevo desafío profesional o si están en búsqueda de trabajo, hagan una ruta de trabajo y eso los acompañamos desde MyCareer. Ahorita les vamos a enviar un link para que ustedes se puedan programar un espacio gratuito para que podamos hablar, para que tengamos 30 minutos para hablar un poquito y aterrizar de lo que ustedes están buscando. Y cómo desde nosotros, desde aquí, podemos armar un plan personalizado y entender y acompañarnos en toda esa búsqueda. Yo les digo a todos, nunca nos enseñaron a buscar empleo, nunca nos enseñaron a movernos el siguiente paso profesional. Entonces, la invitación que yo les hago desde aquí, escuchando a Héctor y a Carlos, es háganlo de forma responsable. No lo hagan solo por postular o solo porque me quiero mover y estoy aburrido. Háganlo de una forma muy responsable y de forma de desarrollo profesional. Esa es la invitación, pues, digamos, que hacemos desde MyCareer. De acuerdo, Sandra, y era importante hacerlo porque sé que algunas personas por tema horario de pronto se van a ir desconectando y es bueno que sepan que aquí estamos para acompañarles y que si quieren tener ese primer espacio gratuito, pues lo van a poder hacer y los vamos a poder acompañar. Quiero cerrar con 2 preguntas que aún nos quedan acá en el panel para las personas que aún se nos puedan acompañar unos minutos más y es, ¿qué pasa si yo estoy adentro? O sea, hemos hablado todo el tiempo en búsqueda y digamos que este es mi plan de búsqueda o empleabilidad, pero a veces yo quiero crecer en mi carrera profesional, ya estoy dentro de una compañía de cualquiera de las características que hemos hablado y quiero abordar esa conversación de cambiar mi salario, incrementar mi salario. Héctor, Héctor y Carlos, quiero comenzar con Héctor. ¿Qué recomendación le podemos hacer a una persona que ya está en una empresa y que quiere tener esa conversación de pronto un poquito retadora de cómo modificar o cómo cambiar su salario? Bueno, José, lo primero que yo diría es que el transcurso del tiempo no es suficiente para que la persona pueda acceder a una remuneración superior. Lo segundo que quiero mencionar es que el hecho de haber crecido en la organización no necesariamente significa que deba aumentarse la remuneración económica. El crecimiento per se es una forma de remuneración y una forma de desarrollo que puede involucrar aumentos de salario, pero puede que no, dependiendo del tipo de organización. Y de nuevo, pues en una organización más flexible, estas conversaciones seguramente se pueden abordar más fácilmente. Y lo tercero es que en la mayoría de las compañías las conversaciones
de incremento salarial deben ser el resultado de un aumento de responsabilidades o de un aumento en el valor que se le entrega a la organización y no simplemente del transcurso del tiempo, insisto. Entonces, lo primero que haría es preguntarme a mí mismo si lo que yo estoy haciendo es tan diferente de lo que estaba haciendo el año pasado que amerite esta conversación. Muchas veces caemos en la trampa de pedirle a nuestro empleador un incremento salarial simplemente porque nuestros gastos o nuestro nivel de vida aumentó. Y eso realmente no es un motivador de salario, no es un motivador de aumento de salario. Las personas reciben un salario por lo que hacen, por lo que aportan, por el valor que agregan a la compañía y no por las veces que quieren salir de vacaciones al año o por el número de mascotas que tienen o por el monto de la hipoteca con la que se comprometieron. Entonces, esa es una reflexión inicial que hay que hacer. Sí, porque si la respuesta es que yo necesito más plata porque estoy gastando más, yo con toda la transparencia invitaría a la persona a que se abstenga de tener esa conversación. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Y lo segundo, si la respuesta es que yo sí efectivamente estoy agregando más valor o tengo responsabilidades adicionales o el alcance de mi cargo cambió, pues ahí están los argumentos para negociar un aumento de la remuneración. Y eso es casi que automático. Es que ahora yo soy responsable por 5 procesos en lugar de 1 y en todos he sido exitoso. Eso es un argumento bastante contundente para poner al empleador a pensar en un aumento del salario. Pero primero hagan la reflexión de cuál es la motivación para que yo quiera tener esa conversación. De acuerdo, Héctor. Y ahí creo que la justificación va a ser clara. Quisiera escuchar a Carlos porque ese es un tema que se trabaja mucho en estar de acuerdo con los resultados. ¿Qué pasa ahí, Carlos? ¿Cómo abordarlo? No, súper de acuerdo con lo que dijo Héctor en justifiquemos bien por qué es esta subida y que definitivamente vaya alineado con lo que ya hablamos de qué tanto valor estoy aportando, ¿cierto? Entonces, lo primero es que yo a nivel personal buscaría únicamente una empresa donde tuviera la tranquilidad y la transparencia para cuando necesite tener esta conversación, pues que no sea algo tan tortuoso. Entonces les dejo nada más como ese punto ahí para que lo consideren. Y después, si estoy en esa empresa o incluso si no estoy, creo que un buen punto de inicio es muestren qué resultados han obtenido. Mire, este año, desde que estoy trabajando en este puesto, he logrado esto. Estoy feliz, pero creo que lo que he logrado podría ser merecedor para una revisión del sueldo. Me gustaría algo por este lado. Y ahí nos devolvemos al tema de los rangos y a todo lo que ya hablamos. Entonces, yo empezaría definitivamente hablando de ese aporte, de esos resultados que tenía. Y creo que también ahí es importante porque mi percepción es que muchas veces la gente pierde la empatía en el momento en el que lo está pidiendo. Hay momentos de momentos, hay momentos donde las empresas tal vez están en una situación no tan favorable que de pronto tener esa conversación pues no va a ser nada bien recibido o donde de pronto están en un rush de trabajo muy fuerte. Hay otros momentos donde seguramente van a estar más tranquilos y donde se pueda tener esa conversación. Y también como que perdámosle el carácter como de tomarnos lo personal. Y es sencillamente entender que así como cada persona pues tiene sus objetivos a nivel personal y es totalmente responsable, pues igual cada empresa también tiene un montón de cosas por las cuales velar y pues que muchas veces si no es posible este tipo de ajustes, no es por ustedes, no es por su trabajo, sino de pronto por algo adicional. De acuerdo, Carlos. Y creo que hay un punto importante en esa conversación y es hechos y datos. ¿Cuáles son mis nuevas responsabilidades? ¿Qué estoy logrando con ellas? ¿Y cómo le está generando eso valor a la compañía? Si uno, digamos, lo lleva al término emocional, de pronto puede ser no tan exitosa esa conversación. Entonces, en estos aspectos, como decía Héctor y como decía Carlos, hay que ser muy objetivo, escuchar bien el momento, pero también saber qué argumentos de peso le puede dar la compañía para poderlo establecer, porque creo que eso es un elemento clave. Pregunta de cierre, y aquí quiero incluir a Sandra.
Hemos hablado mucho de los rangos, de las posibilidades, de la amplitud, de la compensación total. Recomendación final para hacer una muy buena planeación de mi proyección y mi negociación salarial. ¿Qué le dirían después de todo esto que hemos hablado hoy? ¿Cómo le concluirían a nuestros asistentes una recomendación clara y concreta? ¿Cómo se preparan para poder llegar a una muy buena negociación? Yo voy a empezar. José, yo creo que aquí les dimos varios elementos. Bien sea que vaya a negociar dentro de mi empresa o vaya haciendo un proceso de selección. Si voy a avanzar con el proceso de selección, tengo que tener mis mínimos, como mis puntos mínimos que debo tener para hacer una negociación válida y para lo que yo me voy a mover. Desafío profesional, ¿qué es lo que me mueve a mí? ¿Sí? Y si la voy a hacer dentro de la organización, lleven siempre anotados los puntos que ustedes quieren tratar y vayan bien preparados, vayan con cifras, hechos y datos. Es como lo que yo les puedo recomendar. Si están buscando, definitivamente me uno a Carlos, a Héctor, todo lo que hemos hablado. Si están en la búsqueda de trabajo, primero estructuren bien para ustedes que los mueven, que son capaces de negociar, qué es lo que ustedes son capaces de dejar en la mesa de negociación. Y realmente yo me quiero mover más por un tema salarial de dinero o me mueve más tener un equilibrio entre mi vida personal y laboral. Entonces, digamos que la invitación aquí es hagan algo supremamente estructurado y piénselo. Entonces, por eso les hago la invitación a tomar siempre un programa de empleabilidad que no les va a servir solamente una vez. Siempre que uno quiera moverse o que se quede sin trabajo, un programa de empleabilidad siempre les va a servir a ustedes para hacer una ruta de trabajo bien estructurada. Excelente, Sandra. Muchísimas gracias. Héctor. Yo resumiría todos estos comentarios valiosos que nos han hecho tanto Carlos como Sandra en dos puntos. Una recomendación que tiene dos aristas. La primera es conozca sus expectativas, conozca sus propósitos, conozca sus intereses. Y la segunda es conozca a su interlocutor, conozca sus límites y entienda hasta dónde puede llegar. Cualquier negociación, no solamente salarial, cualquier negociación de cualquier tipo, quizás salvo las de las bolsas de valores, Carlos, porque en esas uno no tiene control, pero cualquier negociación entre dos personas es exitosa en la medida en que uno sepa con claridad cuáles son sus intereses y conozca cuáles son los límites de su interlocutor. De acuerdo, excelente, Héctor. Carlos. No, creo que ya lo dijeron todo, José. Entonces ya saben, investiguen bien la empresa, que estén alineados con misión y visión de vida, prepárense muy bien, tengan toda la información que puedan a la mano, traten de ir más allá, traten de generar contactos, traten de tener todas las palancas que les ayuden a facilitar esa conversación, pero importantísima, entiendan muy bien cuál es el valor que puedan generar, conózcanse ustedes mismos y traten de aprender, de seguir aprendiendo todo el tiempo para que este valor pueda seguir siendo mucho más alto todo el tiempo. Muchísimas gracias, Carlos. De acuerdo, y como dices, pues es un excelente resumen de lo que hemos hablado el día de hoy. De nuestra parte es decirles, prepárense muy bien. Desde MyCareer, como les decía Sandra, estamos listos para acompañarlos en sus diferentes programas y planes. Buscar empleo es un trabajo. Es importante saberlo hacer, es importante estar preparado, es importante estar actualizado, es importante tener una claridad de qué quiero, para dónde quiero y por qué me diferencio. Y en eso uno tiene que dedicarse tiempo para afilar el hacha. Entonces, la invitación siempre es a prepárense muy bien, como les decían, lleguen a las diferentes fuentes de información, algunas son públicas, otras no tanto, pero estamos para acompañarlos en ese proceso. De resto, invitarlos a que nos sigan nuevamente en nuestras redes sociales. Aquí se las fuimos poniendo todas en el chat. En el canal de YouTube va a estar grabado este webinar para que lo puedan acceder. Les vamos a estar enviando las memorias del evento. En nuestro sitio web también tenemos un blog muy interesante donde pueden acceder a artículos donde les compartimos recomendaciones. Es decir, tenemos todo dispuesto para poderlo acompañar. Héctor, Carlos, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por su tiempo y pues por todo el conocimiento que nos brindaron el día de hoy. A ustedes, Sandra y José, por la invitación y fue un gusto compartir con Carlos esta experiencia y poder contrastar dos puntos de vista diferentes sobre este mismo asunto. De acuerdo, Héctor, Sandra, un muchas gusto. gracias por... José, Sandra, Perdón. gracias a todos. No, gracias a Sandra, todos. muchas gracias por toda la logística y por Recuerden toda el la espacio coordinación. gratuito. Vale.
Con gusto. Y Gracias a a todos todos. nuestros asistentes, de verdad que muchas gracias por estar hoy acá y bueno, los esperamos en el siguiente webinar. Para los que sienten a mitad del camino que no van en la dirección correcta, los que sienten que no mejora su futuro profesional, los que después de una entrevista de trabajo se sienten desilusionados, para los que se acostumbraron al no me llames, nosotros te llamamos, los que ven su carrera profesional como una obligación y no como algo que les apasiona, para los que saben que podría irles mejor aunque estén cómodos en su situación profesional actual, para los que se sienten inseguros de qué hacer con sus capacidades y talentos, para los que llevan años intentando avanzar y siguen en el mismo puesto de trabajo, para aquellos que envían 1000 hojas de vida y nunca avanzan en los procesos de selección. Para todos ellos llega MyCareer, una empresa llena de conocimiento en empleabilidad y gerencia de carrera, el mejor aliado a la hora de tomar decisiones que darán un giro de 180 grados para ayudarte a conseguir el éxito profesional. Contamos con la experiencia y el respaldo de LHH para brindarte la mejor mentoría. Transforma tu vida, tus habilidades, tus conocimientos, tu carrera y cumple tus metas profesionales con MyCareer. ¿Qué esperas? Únete a MyCareer.